Buenos días chicos, bienvenidos a Perfumión y el de hoy traemos un vídeo que pues la verdad es que ya llevaba tiempo queriendo hacer, ¿vale? Que es un vídeo que une mis dos grandes pasiones, por un lado la perfumería y por el otro pues el medio del que vivo, que es la informática. Y es que, como ya habréis visto por la descripción del título del vídeo, hoy vamos a ver cómo llevar o cómo hacer la gestión de nuestra colección, llevando cuenta de los perfumes que tenemos en colección, de cuántos se compraron, de qué características tienen, de para qué época del año son, qué perfumes tenemos en previsión o en el punto de mira y qué perfumes pues ya hemos probado o cuáles no. Eh, Inicialmente, pues cuando empecé con esta afición de la perfumería, pues evidentemente tenía una colección muy pequeña, pues 4 o 5 perfumes, y ahí pues la gestión era muy sencilla, no llevabas un tracking realmente de los perfumes comprados, y lo que sí se llevaba una cuenta era de los perfumes que se tenían en el punto de mira, como decía antes, y esto lo hacía de un modo muy sencillo, en un sencillo fichero de texto. ¿Vale? Pero a medida de que la colección pues, se fue haciendo más grande y de que la wishlist y los perfumes probados la lista se había aumentado, pues llegó un momento que eso evidentemente no era viable. Entonces ya un fichero de texto yo no era una manera ágil de gestionarlo, y por eso decidí moverme pues, a lo que es una base de datos. Pero, ¿y qué es una base de datos? Bueno, pues una base de datos que te dan muchas veces, tanto a la gente que no se dedica a esto, tantas veces se oye hablar, se ha caído la base de datos de la página, no es otra cosa que un modo de almacenar datos de un modo que se puedan recuperar de un modo sencillo, ¿vale? Y entonces aquí podemos hablar de dos grandes tipos de bases de datos: los bases de datos no SQL y los bases de datos SQL. SQL, ¿vale? El significado de la palabra SQL son unas siglas que significa lenguaje de consultas estructurado. Entonces, las bases de datos no SQL, ¿vale? Hay de varios tipos, pero las más habituales se podría decir que son las que son de clave valor y son no SQL, es decir, no utilizan un lenguaje estructurado, ¿vale? Con lo cual cada base de datos definirá por sí mismo el modo en que se hacen las consultas. Y las de SQL pues tendrán un lenguaje en común, con pequeñas variaciones entre una y otra, pero será un lenguaje en común. Además hay una diferencia muy importante, y es que habitualmente las bases de datos no SQL son no relacionales y las SQL son relacionales. Esto lo veremos después, pero básicamente lo que quiere decir es que podemos relacionar un dato que tengamos en una tabla con un dato que tengamos en otra tabla y establecer una relación entre ellas. Por empezar un poco a verlo, digamos que entre las bases de datos no SQL, como decía, lo más habitual es que sean de claves de tipo clave valor, ¿vale? Entonces, pues como por ejemplo, como esta base de datos, donde tenemos una clave que sea alumno 1 y el valor que es la nota, ¿vale? Alumno 1, alumno 2, alumno 3. Pues esto también lo podemos hacer con perfumes, claro. Y aquí vamos a ver un pequeño ejemplo, por ejemplo. Es decir, que este vídeo es la segunda vez que lo grabo, ¿vale? Entonces, por la primera vez las capturas no salían bien. Espero que esta vez sí salgan bien y no tenga que grabarlo de nuevo. Pero bueno, como os decía, pues aquí tenemos una base de datos, en este caso es una base de datos Redis, donde yo ya he creado una entrada, ¿vale? Una entrada donde tengo perfume 1 y donde le he definido para el perfume 1 una clave nombre con un valor Aventus. Perfume 1, clave marca, valor CRIT. Y compra, pues la fecha de compra, evidentemente falsa porque
Juventus no existía en esta época, ¿vale? Entonces podríamos ir creando claves nuevas hasta popular toda nuestra base de datos. Pero sí que diré que esta base de datos no es el modelo que elegí porque me parecía que era muy poco ágil. Es decir, sí que podemos tener la información, pero a la hora de consultarla no me resultaba todo lo ágil que yo creía que debería ser, ¿vale? Entonces yo por lo que opté fue por un modelo con una base de datos SQL. ¿Y esto de SQL qué viene siendo? Pues bien, viene siendo básicamente que tenemos una serie de tablas, unas tablas como que podemos hacer nosotros, donde cada tabla tiene unas columnas, cada columna tiene un tipo de dato, ¿vale? Y aquí vemos, esto es un esquema de las relaciones, porque decíamos que las bases de datos SQL suelen tener la capacidad de ser relacionales, ¿vale? Entonces por aquí, por ejemplo, tenemos un campo, una tabla de ciudades, donde tenemos un código de ciudad y el nombre de la ciudad. Y podríamos tenerlo así sin más, ¿vale? Una tabla de clientes donde tenemos el número de clientes, el NIF, el nombre, los apellidos, la dirección, etc. Pero como son relacionales, podemos establecer una relación diciendo, mira, esta tabla de ciudad tenemos un código de ciudad. Y cuando este código de ciudad coincida con este, pues yo puedo sacar que me saque la información de los clientes de la ciudad con nombre Zaragoza, ¿vale? Haciendo que si el código de este que me saca el nombre de la tabla de ciudades, cuando el código de ciudad sea el de esta tabla. Y de así pues podemos sacar consultas ligeramente más complejas, pero que nos presenten la información de una manera mucho más completa. Por hacer verlo como sería a modo tabla, ¿vale? Podemos hacerlo en un Excel que yo creo que se va a ver mucho más fácil. Sí que es cierto que recuerdo que en empresas anteriores donde he estado tenía la costumbre de hacer todo con Excel y yo decía, pero ¿por qué usáis Excel? Si lo que tenéis no es un Excel, es una base de datos. Pero la gente usaba Excel para todo. Vale, vamos a presentaros la información. Entonces pues tenemos aquí un fichero de Excel, ¿vale? A ver que se vea bien. Vale, pues aquí podemos tener una hoja que se llame compras, donde tenemos definida la marca, el perfume, la fecha y el precio, por ejemplo. Y después podríamos añadir una segunda hoja que fuese la wishlist, donde también podría definir pues la marca, el nombre. Podríamos definir, por ejemplo, también, yo qué sé, si lo habíamos probado, etcétera, ¿vale? Entonces, y tenemos aquí ya pues toda la información. Pues esto es lo que podemos hacer con una base de datos SQL. Y de hecho este fue el primer modelo que elegí, ¿de acuerdo? Entonces, aunque no lo tenía en Excel, lo tenía en una base de datos, pero yo tenía diferentes tablas, donde en una tenía los perfumes que tenía echado el ojo, y después también con el tiempo fui metiendo ya los perfumes que tenía en colección. ¿Qué pasa? Que esto después, una vez empecé a probar perfumes y perfumes, pues había veces que decías, uy, este perfume no sé si lo había probado realmente. Porque ¿era este o era este otro, el de esta colección que había probado? Entonces llegó un momento que tenía que hacer también un tracking, digamos,
de los perfumes que yo había probado. Entonces, inicialmente lo que hice, bueno, pues nada, hacemos otra hoja y hacía una hoja por marca. Pues, por ejemplo, una hoja para Creed, otra hoja para Parfums de Marly, Y en cada una de estas hojas de marca, pues ponía el nombre, ponía un ID, un número identificador, y ponía pues las observaciones del perfume, si era para primavera, si era para verano, si era para otoño o si era para invierno. ¿Vale? Pero ¿qué pasaba con esto? Con esto ya cubría toda la necesidad, pero me di cuenta enseguida de que tenía que duplicar la información. Porque yo, por ejemplo, hoy a hablar de un perfume, lo metía en la wishlist, con un probado a no. Pedía un discovery, me llegaba el discovery, lo metía en la tabla del perfume y añadía los datos de lo que me parecía. Y ya si me parecía que era un perfume que me interesaba para meter en la colección, lo mantenía en la wishlist y si no lo quitaba de ahí. Pero realmente lo que teníamos era que estábamos duplicando el dato y ya después si lo comprábamos lo quitábamos de la wishlist y lo metíamos en compras. Entonces, como me parecía que estaba duplicando el dato muchas veces, ya pensé en hacer uso de estas relaciones de las que hablamos. Estas relaciones que veíamos aquí, ¿vale? Donde ahora os enseñaré cómo lo he hecho. Entonces, tenemos por aquí el software que uso para gestionar la base de datos. ¿Vale? Aquí tenemos la base de datos de perfumes que he adaptado un poquito para el vídeo. ¿Vale? Y entonces yo tengo 3 tablas. Tengo una tabla con los perfumes, donde defino el nombre, la marca, la época del año y unos breves comentarios de lo que me parece el perfume. Entonces, para que veáis un poco los datos de lo que pongo, ¿vale? Pues pongo el nombre, la marca, estos de la época del año se cubren con un o nada, o un 0, y después la tabla de comentarios, ¿vale? Sencillo. Fijaos, importante, que todos tienen un valor de identificador, ¿vale? Este identificador es el que después nos va a permitir emitir las relaciones. Entonces, después tenemos la wishlist, donde fijaos que tenemos un identificador de la entrada en la wishlist y un identificador perfume que está haciendo relación, ¿vale?, a la tabla de compras, de perfumes. De hecho, si vamos a la wishlist y cogemos uno cualquiera, ¿vale?, nos da la información nos lleva a la entrada correspondiente de la tabla de perfumes con ese identificador. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es lo que hago yo cuando me oigo de hablar de un perfume que me interesa? Lo meto en la base de datos en la tabla de perfumes y después lo añado aquí en la wishlist. Lo añado en la wishlist con un probado a 0, porque evidentemente no lo he probado. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando lo he probado y me gusta y lo compro? Pues entonces lo quitaría de aquí, ¿vale? Y lo incorporé en la base de datos de compras, de donde también tenemos la misma jugada. Tenemos el identificador de la tabla de compras y tenemos el indicador del perfume que lee de la tabla de perfumes. Vale, después tenemos un campo de comprar, que este lo puse porque inicialmente había algunos perfumes que había comprado, pero no eran tan buenos, no son tan buenos como para quedarse en la colección, y que de hecho muchos de ellos, pues eso, les estoy dando candela para gastarlos y quitarlos de la colección. Pues eso, el precio de
cada perfume, la fecha de compra, que esto lo incorporé más tarde, por eso solo algunos lo tienen, y el acabado, ¿vale? Que después lo explicaré. Si vemos aquí, por ejemplo, veremos que tenemos una foreign key, ¿vale? Que esto básicamente es la relación. Aquí le decimos que el campo ID perfume es una relación con el campo ID perfume de la tabla de perfumes. ¿Vale? Y me diréis, vale, eso está muy bien, muy bonito, pero tú porque sabes manejarlo. Pero esto es un poco coñazo, porque claro, yo, vale, llego a la tabla de perfumes, ¿vale? Me voy a añadir una entrada a la que sea, ¿vale? La meto, hay que meterla ahora. Pero después tengo que andar, decir, a ver cuál era el perfume este. Vale, lo meto, pero pues si quiero hacer una consulta de perfumes que tengo de la casa X, aquí no veo esos datos. Vale, pues para eso lo que hice fue usar una cosa que se llaman las vistas, que las vistas no dejan de ser una tabla donde nosotros hacemos una consulta con todos los datos que necesitamos. ¿Vale? Entonces aquí yo he definido tres tablas, tres vistas. He decidido una vista que se llama lista de deseos, que es de la wishlist, y aquí veis que yo he cogido la información de dos tablas, ¿vale? De la de perfumes y de la wishlist. Entonces tengo de perfumes, que son los que empiezan con P, el ID, el nombre, la marca, la época del año y los comentarios. Y de la wishlist cojo si ese perfume lo había probado o no. ¿Vale? Y hago coincidir que, claro, evidentemente el ID de la tabla de perfumes tiene que coincidir con el ID de perfume de la tabla de la wishlist. Y esto se nos presenta la información así, que ya tenemos la información pues toda mucho más completa, evidentemente. Entonces tengo aquí los perfumes con su marca, la época del año, si lo he probado o no en la wishlist y los comentarios de que me parece ese perfume. Incluso después aquí, incluso por línea de comandos podría hacerlo, pero como aquí lo tenemos todo, pues podemos hacer filtros, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos decir, sácame los perfumes que tengo pendientes de probar de verano. Vale, pues aquí tendríamos esta lista. Vale. Después, para las compras, lo mismo. Tenemos diferentes campos de la tabla de perfumes y después de la tabla de compras he elegido, me interesaban los datos de si un perfume era pensado para recomprar, el precio que costó y la fecha de compra. Dice, vale, pero me quedaba aquí ese campo que tenías en la tabla de compras acabado. Bien, me di cuenta también a posteriori de que muchas veces un perfume de los que tenía a recomprar a cero, sabía si era un perfume que recompraría o no, pero una vez acabado no sabía no tenía un modo, digamos, fácil de decir este perfume lo tengo en la colección o ya me lo he acabado, lo he comprado en el pasado, pero lo he gastado y ya no lo he reincorporado a la colección porque no me parecía lo suficientemente bueno. Entonces he ideado este campo cero, donde este campo irá siempre a cero y solo se pondrá 1 cuando recomprar sea 0 y el perfume se haya acabado. Entonces yo cuando acabo un perfume hay dos opciones. O se volvería a adquirir porque sea muy bueno, me guste mucho y lo quiero mantener en la colección, ¿vale? Entonces aquí se quedaría un 0, aunque se haya acabado porque lo volvería a comprar y vuelve a estar en la colección. O si aquí tiene un recomprar a 0,
como este por ejemplo, aquí lo marcaríamos con 1. Quiere decir que ese perfume es de la colección, no era lo suficientemente bueno, se ha acabado y no vuelve a la colección. Y entonces te he sacado una lista, una vista, donde tengo esto. Tengo todos los perfumes, ¿vale? Y filtro aquellos que acabado está igual a 0. Con lo cual estos son los perfumes que yo a día de hoy tendría en la colección. ¿Vale? Pues esto ha sido todo lo que quería enseñaros. Es decir, esto es básicamente pues cómo yo gestiono mi colección a día de hoy. Me gustaría mucho conocer vuestras opiniones de cómo lo gestionáis vosotros. Espero que os haya resultado interesante o al menos curioso. Y eso, si no os ha sido algo que realmente digáis, bueno, pues que a mí esto tampoco no es para mí porque yo no sé cómo manejar esto, que ya os digo, tampoco es muy complicado, ¿vale? Pero bueno, al menos que espero que os haya resultado interesante, ameno para con curiosear un poquito cómo hacen otras personas, en este caso yo, para gestionar la colección y saber lo que he probado, cuánto me costó un perfume que compré hace 2 años, o si incluso si ese perfume, a ver si no va a estar picado, que ya lleva mucho tiempo en la colección. Bueno, me gustaría eso, que me dejéis en los comentarios de todos modos cómo hacéis vosotros, si utilizáis algún método similar o si usáis el método que he usado yo al principio de bloc de notas o qué método utilizáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.